Nosotros, hermanos y hermanas, siempre hemos sido atacados por las fuerzas de la oscuridad. Entonces, pensamos erróneamente que no teníamos la capacidad. Todos pensamos erróneamente que no teníamos la capacidad de vencer al enemigo. Pero hoy Geber dice que la autoridad de nuestra era supera con creces a la de los apóstoles. Entendemos que los apóstoles podían imponer las manos sobre alguien y luego expulsar a los espíritus malignos, y los espíritus malignos se iban. Entonces, los espíritus malignos de esa persona, después de irse, su cuerpo era sanado. Tal vez su cuerpo era sanado, o sus ojos podían ver, o los sordos podían oír. Tal vez en el pasado, los apóstoles tenían este tipo de autoridad. Esta autoridad se consideraba una autoridad relativamente grande. Pero a continuación, la autoridad de nuestra era es aún mayor. La autoridad del Israel espiritual de esta era y de los hijos de Israel es sumamente grande. Muchísimo más grande. Porque en ese momento, el Padre Celestial dio a los apóstoles. El Señor dio a los apóstoles. La autoridad, su magnitud dependía de cuántas personas tenían que pastorear. En ese tiempo, el total de las personas que podían pastorear era tal vez de unas 20,000 personas. En el siglo I después de Cristo, los salvos, aquellos que vinieron bajo el nombre del Señor, eran relativamente pocos. En aquella era apenas estaba comenzando. Tan pronto como terminó esa era, las personas que se volvieron al Señor, básicamente desaparecieron. Durante 2,000 años, hasta que los apóstoles fallecieron. Durante los 2,000 años posteriores, básicamente, creer en el Evangelio del Señor Jesucristo se convirtió en creer en el cristianismo. Por lo tanto, el nombre del Señor Jesucristo no podía manifestarse. Entonces, el Señor tampoco dio la autoridad a figuras religiosas. Entonces, ¿esperar hasta cuándo? Esperar hasta que el Padre Celestial y el Señor lo predestinaran a que apareciera este Hijo, llamado Israel. Porque, en el siglo I después de Cristo, el Señor quería salvar a los judíos y a los gentiles. Solo salvó a unos pocos. Aunque el apóstol Pablo escribió bastantes epístolas, pero en realidad, había muy pocos gentiles. Los judíos eran tal vez solo unos pocos miles o 10.000 personas. Además, la era de los judíos terminó. Todos los apóstoles fallecieron. Entonces, ¿por qué en esa era se salvó a tan pocas personas? Es porque, aunque la salvación que vino a través del Señor Jesucristo es grande, pero lo que hace que la gente anhele la salvación, es decir, hacer que la gente escuche sobre las cosas de Dios, fueron los judíos quienes lo escucharon primero. Porque Jehová Dios fue el Dios de los judíos al principio. Entonces, el Redentor de los judíos, el Señor Jesucristo, apareció. Y apareció el Señor Jesucristo. Los judíos originalmente eran pocos en número, solo unas decenas. Solo es posible que en esa época los judíos, el total sumado, debía ser menos de 500,000 personas. De esas menos de 500,000 personas, dentro de ellas, los salvados, eran relativamente pocos. Sumados, incluso 20,000 personas se consideraría una sobreestimación de un poco. Después de eso, ¿por qué los gentiles, que el apóstol Pablo ganó, fueron tan pocos? Fue porque en ese tiempo había muy pocas personas que conocían al Padre Celestial. Los gentiles que conocían a Dios eran muy pocos, y mucho menos al enviado por Dios, el Redentor, eran aún mucho menos. Pero los judíos, desde Abraham todo el camino, hasta Moisés, hasta los profetas hasta David, hasta Juan el Bautista, hasta el Señor Jesucristo, ellos habían acumulado más de 1,000 años de este misterio de conocer a Dios. Sobre el camino de conocer a Dios, pasaron por más de 1,000 años de acumulación. Por lo tanto, también tenían las escrituras, las profecías sobre Dios. Difundieron que el Redentor vendría, difundiéndolo por varios siglos. Al principio todos lo difundieron. Y entonces, cuando vino el Redentor, pudieron anhelar la venida del Redentor, es decir, los judíos. Los gentiles ni siquiera sabían quién era Dios. Mucho menos sabrían de Jesús, el Redentor. Entonces, de esta manera, los judíos tenían tal vez unas 10.000 personas, una o dos decenas de miles, unas 10.000 personas, mientras que los gentiles tal vez tenían solo unos cientos de personas, a lo sumo unas 1.000 personas, como máximo. Siendo así, en esa época, la autoridad dada por el Padre Celestial y el Señor a los apóstoles de esa época era pequeña, porque las personas a salvar eran pocas. Pero aunque era pequeña, ellos fueron los primeros en ser salvados. Los apóstoles fueron los primeros en dar testimonio del Señor Cristo. Por lo tanto, se convirtieron en los 12 cimientos del reino de los cielos. Aunque eran pocos, fueron los primeros en caminar por el camino preparado por Jehová Dios, llevando a la humanidad a seguir al Señor. El primer grupo de personas fueron ellos. Pero nosotros, por supuesto, no somos el primer grupo,
sino el último grupo. Pero en esta época, las personas a salvar, ¿cuántas son? 1/3 de la humanidad. En esta época, será tal vez de hasta unos 2.5 mil millones. Alrededor de 2.5 o 2.6 mil millones de personas. Con tanta gente, la autoridad que el Padre concederá, será aún mayor. Tal como el hermano Heber acaba de decir, tan pronto como aparece el sol, toda la oscuridad se desvanece. Por eso hoy Heber dijo, en el pasado, rara vez oímos, que los apóstoles soñaran que mataban serpientes. Muy pocas veces. Tampoco está escrito en la Biblia. Solo el Señor dijo una frase. Venceréis a las serpientes y a los escorpiones. Y no habrá ninguna clase de serpiente o escorpión que pueda venceros. Entonces, los apóstoles tampoco soñaron con matar serpientes. ¿Soñaron acaso con matar un dragón? No. Pero los hermanos y hermanas han oído hablar de que el hermano Heber mató a un gran dragón y ha matado muchas serpientes, entre ellas una gran serpiente, del tamaño de un gran cubo de agua, no de un cubo pequeño. Un gran cubo de agua es una serpiente que podría ser así de grande, más grande que el cuerpo del hermano Heber, una gran serpiente. El hermano Heber la cortó con un cuchillo. Además, en una ocasión, esa serpiente no era tan grande, voló desde el cielo para atacar a Heber, y el hermano Heber la atrapó. Un grupo de hermanos ayudó. El hermano Heber le sujetó la cabeza, y Heber, con los dientes, le mordió y le partió el cuerpo. De un tirón murió. Este fue el sueño que Heber recibió de Wensen. Y hoy, por la mañana, en algún momento de la madrugada, el hermano Heber también mató a varias serpientes, también, del tamaño de un muslo, por supuesto no tan grandes como un gran cubo de agua, pero el muslo del hermano Heber podría ser así de grande, aproximadamente como la mitad de su cuerpo. Tampoco era pequeña. Y mató a la gran serpiente. Mató a varias. Es decir, las pisó con los pies. Sin sostener armas en las manos, no había ninguna arma. Bastaba con pisarlas. Porque la Biblia profetiza. ¿Quién aplastará la cabeza del diablo? Génesis dice que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es decir, la descendencia de la mujer ha aparecido. El hermano Heber ha aparecido. Aquel que es llamado la gran luz, el hermano Heber ha aparecido. Una vez, miles de millones de hijos fueron engañados y atacados por todo tipo de ángeles caídos. A partir de este momento, la gran luz brillará. Esos ángeles de la oscuridad, los ángeles caídos de la oscuridad serán todos, por el hermano Heber, en quien residen la autoridad de Dios y del Señor. Este hijo que ha recibido la autoridad de Dios y del Señor, este hijo, posee el nombre de Dios y del Señor. Desde la antigüedad, los apóstoles, ningún apóstol dijo jamás, este apóstol es llamado el Dios Todopoderoso, o aquel apóstol es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, nunca ocurrió. Pero Heber dijo desde el principio que el Espíritu del Padre está dentro de Heber. El Padre dijo, Jehová Dios es tu Padre. El Espíritu del Señor también está. Y además el Señor dijo, yo soy el Señor Jesús que da vida. El hermano Heber ha recibido tal nombre. Entonces significa que este hijo recibe el nombre de Dios y el nombre del Señor Cristo. Eso significa que es tal como si Dios y el Señor tuvieran gran poder y fuerza. De esta manera, la autoridad del propio Hijo de Dios seguramente estará por encima de todas las cosas, porque el Señor también le dijo al hermano Heber que el Señor alzaría al hermano Heber muy en alto. Y también dijo, el Señor y el Padre Celestial dijeron muchas veces, si me obedeces, yo haré que todas las cosas te obedezcan. Entonces, ¿acaso a los apóstoles no? ¿Acaso el Padre Celestial les prometió de esta manera que todas las cosas obedecerían a los apóstoles? No, tampoco se dijo así. Pero al hermano Heber sí le dijo, el Padre y el Señor le dijeron, si me obedeces, yo haré que todas las cosas te obedezcan. Es el Señor Jesucristo, el Padre del hermano Heber, quien lo dijo personalmente, que todas las cosas obedezcan. Significa que todos los ángeles caídos se han sometido y han sido destruidos por el hermano Heber, e incluso finalmente el diablo Satanás ha sido, por el hermano Heber, aplastada su cabeza. Esa profecía ya se ha manifestado, y es la palabra del Espíritu Santo. Así que los ataques de los ángeles caídos no son nada. Siempre y cuando nosotros, siempre y cuando con fe, cuando llegue el momento, venceremos. Entonces, la fe, ¿de dónde viene? En estos últimos 2 o 3 días, el hermano Heber descubrió un secreto maravilloso, que fue hace 2 o 3 días. Un día, el padre hizo que el hermano Heber, durante la siesta, soñara en un sueño. Soñó que el hermano Heber ya había llegado al momento en que los hermanos alababan y adoraban, pero el hermano Heber todavía llevaba uno de sus bolsos, llevando, ¡ay! Este bolso tiene mucha suciedad, lo voy a lavar de inmediato. Y luego, llevando también un teléfono móvil muy valioso, el teléfono llamado el Arca de la Alianza, llevándolos juntos. Y luego, el teléfono del Arca de la Alianza. Lo puso en la ventana. El hermano Heber
Estaba allí al lado de la ventana, lavando este bolso. Y luego, se dio cuenta de que, mientras Heber lavaba, también miraba el teléfono, lavando y mirando el teléfono a la vez, para que no se perdiera el teléfono. Aunque el teléfono no se perdió. Sin embargo, cuando terminó de lavar la mochila, cuando terminó de lavar este bolso, se dio cuenta de que el teléfono se había deslizado hacia abajo, unos 30 centímetros, y estuvo a punto de caer al suelo. En ese momento, el hermano Heber se despertó del sueño, y le enseñó a Heber diciendo, no porque pienses que, personalmente consideres, algunas cosas importantes. Demores el servir a Dios. Y demores el alabar a Dios. No se debe demorar el tiempo de alabar a Dios, ni demorar el tiempo de oración. Y Ver entendió. Comenzó a orar por la mañana, y por la noche, y al orar. Después de orar, con gran facilidad, mató al gran dragón, mató a varias serpientes, y con gran facilidad, se libró de el control de las tinieblas. Esto se refiere a que, ¿de dónde vienen el poder y la autoridad? De acercarnos a Dios y al Señor. Se le dijo que el hermano Iber debe acercarse al Padre Jehová y al Papá Señor Jesucristo. Entonces una sola palabra bastaría para destruir a todo tipo de ángeles caídos. Así comprendemos esta oración de la mañana y de la noche. Durante el tiempo de oración de Iber, los hermanos y hermanas se unen a orar juntos, a acercarse juntos a Dios, acercándose a Dios con los ojos cerrados. Incluso, cuando el hermano Iber oraba, también usaba algo para taparse los oídos, tapando el oído izquierdo, y luego el oído derecho. De este modo, no podía escuchar nada del exterior, solo para acercarse al Padre. Y así, se concentraba en la oración, terminando tras casi una hora de oración. Y así, era así cada mañana y cada noche. Sin darse cuenta, el gran poder de Dios entró en su interior, y tuvo la fuerza para vencer al enemigo. Y ya no se quedaba dormido. Antes, cuando se quedaba dormido, no era por sí mismo, ni tampoco, porque hubiera dormido poco, sino que el poder de los ángeles caídos superaba a nuestra fuerza. El poder de los espíritus malignos nos superaba a nuestra fuerza, y por eso nos quedábamos dormidos. Era por esa razón. Entonces, cuando nuestra fuerza vence a los ángeles caídos, nuestra fuerza vence a los espíritus malignos, es porque nos hemos acercado a Dios, y el gran poder de Dios está en nuestro interior. Así que toda la oscuridad se desvanece. Si la oscuridad no se desvanece, la oscuridad es destruida por nosotros. Por lo tanto, vencemos al enemigo. Esto quiere decir que el Padre, en el momento oportuno, enseñó al hermano Iber a acercarse con concentración al Padre Celestial y al Señor. Un día del mes pasado, el Espíritu Santo dijo esto. Le dijo a Iber, de esta manera, dijo en el Espíritu Santo. Le dijo a Iber. Iber les dijo a la hermana Cordero y a la hermana Aura. Hermana Cordero, hermana Aura, no me llamen por teléfono. Tengo que concentrarme en acercarme al Padre Celestial. No me llamen demasiado, Ya no tengo tiempo, Esto se dijo en el sueño, lo cual significa que el hermano Iber, a continuación, debe acercarse grandemente al Padre Celestial y al Señor, y así tendrá una fuerza mayor para pastorear a Israel. La verdadera luz está por brillar, un brillo incomparablemente deslumbrante. Todas las fuerzas de la oscuridad temen a la luz, y la luz detesta profundamente a las fuerzas de la oscuridad, así que también aborrece a las fuerzas de la oscuridad. Las fuerzas de la oscuridad también temen a la luz. En cuanto aparece la luz, todas las fuerzas de la oscuridad se desvanecen, desvaneciéndose sin dejar rastro. Finalmente la luz destruyó a las fuerzas de la oscuridad. Entonces, el Padre Celestial siempre ha predestinado al que se llama el sol. El tiempo de esta gran luz ya ha aparecido. El sol de la gran luz está brillando. Su amanecer ya ha llegado. Hace apenas unos días dijo, comenzar a hacer que el sol salga a brillar. Hace solo unos días, el Espíritu del Padre dijo, comenzar a hacer que el sol salga a brillar sobre la tierra. Antes, solo brillaba sobre los hermanos y hermanas. A continuación, el sol brillará sobre todas las naciones y pueblos, para que todas las naciones y pueblos, después de ser iluminados por el sol, todos los espíritus malignos, todas las fuerzas de la oscuridad se desvanezcan. Lo maravilloso es que, en este periodo, hemos recibido canciones que proclaman el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, un grupo de hijos celestiales también han salido juntos a brillar. El sol y la luna, e innumerables estrellas en el cielo. El momento de brillar juntos en la noche oscura ha llegado. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.